La ruta del esclavo, por Juan José Duarte y Juan Pablo Ballén. El comercio transatlántico de esclavos fue la deportación más importante en la historia y un factor determinante en la economía mundial entre los siglos XVI al siglo XIX. Millones de africanos fueron arrancados de sus hogares, deportados hacia el continente americano y vendidos como esclavos. Esta trata tuvo tres singularidades: su duración, de casi 4 siglos, la especificidad de sus víctimas, el niño, la mujer y el hombre negro del continente africano, y su legitimidad intelectual, la denigración cultural de África y del hombre negro. En una palabra, la construcción de la ideología del racismo antinegro y su organización jurídica, los códigos negros. Textos sustraídos de la memoria jurídica e histórica y que resulta urgente dar a conocer, pues esa es una tragedia ausente en los libros de historia y por ende en la memoria de la humanidad, que la UNESCO desea, en el marco del proyecto La Ruta del Esclavo, hacerlo un tema universal que ocupe un lugar debido en los libros de historia y del mundo. Como se puede ver en la imagen, podemos ver la trata de esclavos y el comercio mundial que había entre el siglo XVI al siglo XIX, donde esta práctica fue muy fuerte. Entonces podemos ver que África tiene en sus costas, en su delimitación, está en negrilla cierta parte, pues esta negrilla eran de donde salían los esclavos, era como la zona de trata de los esclavos, los cuales iban para América, para Asia. Y al lado derecho de África hay una pequeña lineecita en negrilla al lado de Madagascar, que también era un puerto de trata, el cual igualmente iba mucho para Asia. La cantidad de esclavos en millones que llegan a cada continente en América del Norte llegan cerca de 0.4 a 0.5 millones. En América Central llegan 0.2 millones. En América del Sur llegan 0.5 millones. Y las Guayanas llegan 0.5 millones. Algo que hay que tener en cuenta es que la zona Caribe y Brasil son los máximos a los que la trata llega. En el Caribe es de 4 a 5 millones y en Brasil de 3.6 a 5 millones de esclavos. Las dos tienen pues como un máximo de 5 millones de esclavos y son las más grandes del mundo. No se hacían tantas tratas como en Brasil y en el Caribe. En Europa llegan cerca de 0.2 y 0.3 millones, pero a Europa no se llegaban por las costas, sino que el flujo de esclavos venían por diferentes países, hasta donde llegaban a Egipto, a Marruecos, que les quedaba más fácil pasar los esclavos por ahí. La responsabilidad en la trata de esclavos africanos es un tema polémico, pues los negreros europeos, países como Inglaterra, Francia, Portugal, entraban a territorio africano y raptaban a cualquier persona que ellos quisieran. Pero esas expediciones también tenían numerosas bajas en los europeos, pues muchos africanos les daban la guerra como por su libertad, por no querer
que se los llevaran, volverse esclavos. Pero los negreros europeos les empezaron a decir a los africanos que si ellos no colaboraban, ellos iban a entrar, como venían haciendo al continente, a llevarse a cualquiera sin importar quién fuera. Por tanto, los líderes africanos, como por mantener su linaje, su familia y por mantenerse como a cargo, empezaron a ayudar en esta trata, donde el pueblo africano pues se vio afectado, ¿sí? Porque ya empezó a ser un comercio, no era solo un rapto como fue muchos años, sino que entre los mismos africanos se empezaron a ayudar para que se llevaran a sus hermanos. Por tanto, siempre se ha dicho que es un tema controvertido por la ayuda de estos supuestos líderes. Pero hay que tener en cuenta que eso era una desventaja, algo que a ellos les tocaba hacer, porque si no los europeos los tenían amenazados, que si no lo hacían les entraban y se llevaban a cualquiera. El choque brutal provocado por la trata entre millones de africanos, amerindios y europeos en América y el Caribe generó un diálogo intercultural y la aparición de nuevas formas de culturas, aunque fuera en la violencia y en el dolor extremos. La tragedia generó así otras formas de vida. El esclavista, únicamente interesado por la fuerza del trabajo del esclavo y por tanto por la parte física de su persona, nunca pudo tocar la fuerza vital interior del esclavo, es decir, los dioses, los mitos, los valores que habitaban en su espíritu y que le permitieron sobrevivir, resistir y renovarse en la situación, en un medio hostil. Es este proceso desencadenado desde el primer momento de la trata lo que hace del área americana y caribeña un teatro excepcional de multiculturalismo. Los desafíos de este proceso son la importancia considerable para el futuro, pues es posiblemente allí donde están conformándose no solo las respuestas del antagonismo racial que perduró más allá de la dimensión material de la trata, sino también de todas las fecundidades de un diálogo intercultural abierto al porvenir. La ruta del esclavo persigue como objetivo contribuir a una mejor comprensión de las causas y modalidades de funcionamiento de la esclavitud y la trata negrera, así como de las problemáticas y consecuencias de la esclavitud en el mundo. La ruta del esclavo busca evidenciar las transformaciones globales y las interacciones culturales derivadas de esta historia y contribuir a una cultura de paz, propiciando la reflexión sobre el pluralismo cultural, el diálogo intercultural y la construcción de nuevas identidades y ciudadanías. La trata de esclavos, practicada inicialmente por países europeos y luego por el continente americano, tuvo la complicidad de los jefes africanos y duró desde el siglo XVI al siglo XIX. Se caracterizó por la captura, venta, transporte y explotación de más de 15 millones de personas y sus descendientes a lo largo de 4 siglos. El tráfico de esclavos trajo como consecuencia la acumulación de capital de las grandes potencias europeas y de los Estados Unidos de América, y la base económica que hizo posible la industrialización de Europa y América. Mientras África quedaba despojada de sus riquezas, de su población y de su mano de obra joven, la acumulación originaria de capital europeo y norteamericano está, pues, amasado con sangre de africanos negros. La trata produjo además una tragedia humana y un desastre cultural
Como parte de la tragedia humana, las familias africanas quedaron separadas y desunidas, y a los negros esclavizados en América, a quienes se les trató como a bestias, se les negó la posibilidad de formar familias estables, se les despojó de sus culturas ancestrales y de sus lenguas nativas. A los africanos esclavizados se les prohibió seguir sus creencias y prácticas religiosas, y, en consecuencia, fueron doctrinados, aunque superficialmente, en la religión católica. Pero en el viaje transatlántico de los barcos negreros, con los africanos viajaron también sus dioses, que desembarcaron con ellos en tierras americanas. Del encuentro y lucha de culturas que se dio en estas tierras, nacieron las religiones sincréticas del Nuevo Mundo. El vudú en sus diferentes versiones, la santería, el candomblé, algunas formas de catolicismo popular americano y otras expresiones religiosas. Cuando ya no fue posible el mantenimiento económico de las colonias, se produjo paulatinamente en el continente americano la abolición de la esclavitud, que nació disfrazada de acto piadoso y compasivo, entre comillas, aunque en realidad se debió sobre todo a fuertes razones económicas. Con el proyecto La Ruta del Esclavo, la UNESCO intenta romper el silencio sobre la trata negrera y la esclavitud, poner de relieve de manera objetiva sus consecuencias, en particular las interacciones entre los pueblos afectados de Europa, África, de las Américas y del Caribe, así como los numerosos aspectos que han forjado en las sociedades modernas, en sus culturas, conocimientos, creencias y comportamientos, y contribuir a instaurar una cultura de la tolerancia y de coexistencia pacífica de los pueblos, favoreciendo la reflexión sobre el pluralismo cultural, la construcción de nuevas identidades y el diálogo intercultural. La Ruta del Esclavo persigue un triple objetivo: contribuir a una mejor comprensión de sus causas y modalidades de funcionamiento, así como las problemáticas y consecuencias de la esclavitud en el mundo. Además, evidencia las transformaciones globales y las interacciones culturales derivadas de esta historia, y nos contribuye a una cultura de paz, propiciando la reflexión sobre el pluralismo cultural, el diálogo intercultural y las construcciones de nuevas identidades y ciudadanías. En la actualidad, el proyecto La Ruta del Esclavo evidencia el poder de la cultura en la lucha por la dignidad. Celebra el genio artístico surgido de la interacción entre personas de diferentes continentes a través de expresiones culturales que han enriquecido las sociedades y han demostrado la riqueza del diálogo entre culturas. Numerosos géneros musicales en el mundo: jazz, blues, soul, reggae, hip hop, tango, capoeira y muchos otros tienen sus raíces en la trata de esclavos. Estas expresiones culturales, al igual que ciertos lugares históricos que guardan una fuerte relación con la trata de esclavos, como es la isla de Corea, están protegidos por los programas de la UNESCO sobre el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio mundial. Este organismo promueve ese patrimonio como un puente para el diálogo y el entendimiento. Esta historia forma parte de la lucha universal por los derechos humanos y la igualdad, y debe enseñarse a los niños de todo el mundo como un ejemplo de lucha por la paz, como su lucha. Esta historia también puede enriquecer la manera de entender las sociedades multiculturales y multiétnicas actuales. Es una fuente de inspiración para las luchas que se llevan a cabo hoy en día contra los prejuicios raciales y la discriminación, y contra todas las formas de esclavitud que afectan a más de 20 millones de personas en el mundo. El proyecto La Ruta del Esclavo, impulsado por la UNESCO en 1993, tiene el objetivo de promover y coordinar estudios sobre la trata de esclavos y la esclavitud, que han dejado indelebles huellas materiales y espirituales en las sociedades involucradas. La trata negrera suscita vivo interés a causa del silencio universal a la que fue confinada.
La ruta despierta asimismo interrogantes sobre algunas de las cuestiones más candentes del mundo actual, como los derechos humanos, la construcción de identidades, la ciudadanía y el pluralismo cultural. Considerada como la mayor tragedia de la historia de la humanidad por su duración, amplitud y cruel forma de mundialización que significó, la trata de esclavos ha provocado profundas transformaciones a nivel mundial que explican, en parte, las configuraciones geopolíticas y socioeconómicas del mundo actual.